Señor presidente, señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia, este hecho que hoy día nos convoca es un hecho bien simple. Lamentablemente, los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, como muchas otras cosas, no lo pudieron ver. No es un tema de hermenéutica profundo, no es un caso de corrupción, de una falta grave, y solamente es un tema de puro derecho. Son cuestiones de trámite que existen en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Me voy a los hechos. ¿Cuáles son las imputaciones que me hacen? Las imputaciones que me hace el contador de Toledo en la época de bastante alteración es que yo no sancioné a una fiscal superior. Esas son única y exclusivamente las imputaciones. El dictamen que yo firmé, que suscribí como fiscal de control interno, evidentemente había sido realizado en base a la noticia que salió en un periódico de que el dictamen de la fiscal superior adjunta había realizado en solamente 15 días. Ese era el sustento de la apertura de mi investigación de oficio. Al CNM no le gustó. No le gustó después que fue elegido el fiscal de la Nación, porque cuando era presidente de la Academia de la Magistratura no pasaba nada. Cuando era fiscal supremo de control interno tampoco no pasaba nada. El hecho, la fecha de este dictamen, ¿cuándo fue? Fue el año 2012, el 3 de diciembre de 2012. A la fecha han transcurrido más de 8 años. Pero ellos no quisieron ver este caso por cuestiones estrictamente personales, no jurídicas. Lo que yo quiero en esta mañana es que vean los temas jurídicos. Primero, respecto a la imputación, le manifesté de que si sancionaba o no sancionaba era una facultad discrecional del fiscal supremo de control interno. Yo no podía intervenir en la autonomía respecto a una decisión dada por un fiscal. Es más, la decisión de la doctora que firmó ese dictamen fue aprobado en parte por el doctor Pablo Sánchez Velarde, que era fiscal supremo. Y ese dictamen, del cual dicen que yo no sancioné, no vi, no analicé, hasta ahora está vigente. No ha sido cuestionado ni por el fiscal supremo de ese entonces, ni por nadie. Sigue en el proceso, un proceso que todavía está pendiente hasta la fecha. Bueno, como se dieron cuenta que habían cometido un error, luego de 2 años me cambiaron de imputación y dijeron, no ha motivado correctamente su dictamen. ¿Y cuáles fueron los fundamentos? El doctor Ramos Heredia, fiscal supremo de control interno, no fundamentó el mérito probatorio de los informes contables de la Lirandro. Era facultad para mí ver el análisis de la cuestión probatoria de la pericia contable de Lirandro. 2. No sustenté el análisis del caso en informes policiales contables del Poder Judicial. Control interno tiene que hacer un análisis de los informes contables de la policía. 3. No emitir pronunciamiento para descartar o no los informes de la Lirandro sobre la existencia de desbalance patrimonial. O sea, yo tenía que hacer ese análisis sobre balance patrimonial. Y así sucesivamente. Esto se encuentra en la resolución que dio inicio al proceso disciplinario. ¿Cuándo? 5 años después de haberme iniciado el proceso de investigación preliminar. Es decir, con la resolución 466 del año 2017, de 20 de septiembre de 2017, notificada el 28 de noviembre de 2017. Esta es la resolución por la cual admiten el tema. Evidentemente,
no quiero hacer mayores comentarios porque el control interno no tiene la función de hacer un análisis sobre el mérito probatorio. No tiene tampoco la obligación de sancionar o no sancionar porque la prensa lo dice, o porque alguien lo señala, o porque el contador de Toledo quería que yo sancionara a esa persona. No es competencia de un fiscal de control interno. Esos son los hechos, así de simples. Un problema de tipicidad. No hay tipicidad con respecto a estos cargos que me hacen en la resolución dada el 20 de septiembre de 2017 en el fundamento 18. Y todavía dice, estando al fundamento 18 queda desvirtuadas las alegaciones que hace el doctor Ramos Heredia. O sea, encima dicen eso, con eso demostraban un desconocimiento total respecto a lo que es el derecho y también respecto a lo que es un dictamen que está sujeto a consulta. Si el doctor Pablo Sánchez de Lara, que fue después fiscal de la Nación, aprobó parcialmente ese dictamen de la fiscal a quien querían que yo sancione, entonces ¿cuál era el problema? Ninguno. Me voy al tema procesal y voy a ser también bastante puntual. A través del tiempo hay muchos reglamentos y muchas fallas. Copiaban a veces mal, otras veces no leían bien y otras veces no actualizaban lo que eran los reglamentos con el tubo de la ley 27444. Lamentablemente eso también trajo problemas de carácter procesal. El problema es que ellos nunca se decidían respecto a la prescripción y la caducidad. No interpretaban la caducidad para poder de oficio iniciar una acción. Porque habiendo pasado 4 años desde que suscribí, 4 años desde que suscribí el dictamen como fiscal de control interno, el CNM ya no tenía la facultad de iniciar un proceso administrativo. Es más, no obstante, ustedes ya lo conocen, lo voy a puntualizar para poder señalar lo siguiente. En el trámite de los procesos administrativos sancionadores, el PAS como se conoce, existen 2 tipos de prescripción tan igual como lo penal: una prescripción ordinaria y una prescripción extraordinaria. La prescripción ordinaria se da cuando no se ha dictado una resolución en la que se hacen imputaciones de hechos. ¿Cuál? La resolución que abre el proceso disciplinario. Al notificarme después de 4 años, ya había vencido la facultad sancionadora del CNM. No obstante, no hicieron caso a eso. Y luego, ¿qué sucede cuando suspende el cómputo una resolución de imputación de cargos? ¿Qué sucede? Se suspende, ¿qué se suspende? El plazo de la prescripción ordinaria y pasamos a una prescripción extraordinaria. Es así, y siempre desde la fecha de los hechos. Ahí hay una contradicción contra lo que aparece en el reglamento, que dice, no, se cuenta desde el tema de la imputación de cargos. No es así. Los reglamentos que fueron aprobados en el año 2016, sin tener en cuenta las modificaciones que trajo un decreto legislativo que modificó el tema del procedimiento sancionador, ahí está. La cuestión central es leer ese tema de la modificación al decreto legislativo que modificó lo que era el proceso sancionador. Una vez que suspende el plazo ordinario de prescripción, se espera 25 días de paralización. Si se ha paralizado y no sea culpa del usuario, entonces continúa contándose el plazo. Continúa, no es indefinido. Muchos no saben cómo interpretar. ¿Y qué es lo que pasó? Que el CNM se olvidó un párrafo del tubo de la ley 24777 vinculado al cómputo, su suspensión y cómo se reanuda ese cómputo. Se olvidó y no lo puso. ¿Para eso qué está? Está
el tubo de la 27444. Para concluir, señores, este es un tema de puro derecho. Es un tema para hacer un análisis simple de cómo se fundamenta el tema de la caducidad y el tema de la prescripción. No me quedé con los brazos cruzados, señor presidente. Yo interpuse mis excepciones, no le hicieron caso. Hasta la fecha, ¿sabe cuánto tiempo tiene esta excepción? Desde marzo del 2018, antes de la paralización de funciones del CNM. Y ya, ¿cuántos años tenía? 6 años de la comisión supuesta de los hechos. También había prescrito. Prescribió el tema de la caducidad, para terminar, de inicio de oficio de un proceso, y no hicieron caso. Prescribió la potestad sancionadora antes de que se inicie el proceso disciplinario, no hicieron caso. Y luego también prescribió la suspensión y reanudación del cómputo, tampoco hicieron caso. Entonces, el día de hoy estoy reiterando con los argumentos que estoy señalando. Muchas gracias por la atención prestada. Señoras y señores miembros de esta Junta, si tienen alguna pregunta para formular al doctor Ramos Heredia. Doctor Omedi, por favor. Sí, mi pregunta para el doctor Ramos sería la siguiente. El artículo 23, literal K, del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno, establece que es infracción de la función fiscal emitir dictámenes y resoluciones con falta de adecuado estudio, motivación y fundamentación. Entonces yo quería preguntarle, si el hecho de, por ejemplo, emitir un fallo en pocos días para haber podido revisar 1 millón de folios, 1.300 volúmenes, haber considerado que no tenía mérito probatorio los informes contables de la DIRANDO, pero sí tenían valor probatorio los dictámenes de la pericia de parte, no constituirían incurrir en una falta como esta. O sea, ¿usted considera que fue adecuadamente motivada la resolución de la Corte? Señor, le agradezco la pregunta. Dos situaciones. Tan igual como el Consejo Nacional de la Magistratura se equivocó durante muchos meses, a mí me procesaron por ese reglamento de organización de funciones. Y no obstante que se le señalaba al doctor Talavera, al doctor García Núñez, lo siguiente: en el artículo primero señala, ese reglamento de organización de funciones no es aplicable a los fiscales supremos, sino de fiscales superiores para abajo. Me iniciaron y fundamentaron en un reglamento que no era aplicable, y con eso me instituyeron. O sea, nunca había ningún fundamento para sacarme del cargo de fiscal de la nación. Lo que sí, había muchos intereses. Segundo aspecto, señor, para explicarle el tema de la fundamentación. Como presidente de la Academia de la Magistratura, magistrado antiguo que trabajó con muchos de la Corte Suprema y de la Fiscalía Suprema, aprendimos desde muy corto el tema, ya se ha enseñado por Carnelut y una serie de estudiosos. Cuando uno inicia un marco de interpretación, no se pueden mutar los hechos. Si yo inicié de oficio la investigación, le abrí proceso a la doctora para investigar en cuánto tiempo había hecho el dictamen, porque se le atribuía que solamente lo había hecho en 15 días, le investigamos en ese sentido y nos pronunciamos en ese sentido. No se puede cambiar los hechos, no se pueden mutar los hechos. Tarufo estableció con claridad ese tema. Tiene que haber coherencia entre el silogismo jurídico que fundamenta el inicio de una investigación de control interno y la decisión final. Porque si no hay coherencia, ahí sí, me hubieran procesado.
Si inicio por A, no va a terminar por C. Y eso no podía ser. Entonces, lo que pasa, señor, ahí lo del CNM no han visto las cosas que han sido sumamente claras con respecto a cómo se trabaja, los temas procesales, los temas jurídicos. Y ha sido tan evidente que no lo firmaron. ¿Por qué no lo firmaron? ¿Por qué no me sancionaron? Porque no podía. Yo tendría mucho cuidado a la hora de analizar este expediente. Por eso es que no lo hicieron. Bueno, gracias por la pregunta. Bien, el doctor Ávila va a formular también una pregunta. Gracias, presidente. Doctor Carlos Ramos de Heredia, yo quisiera hacerle dos preguntas. Claro. En su argumentación usted ha señalado que el dictamen expedido por la doctora Mariña, cuando ha subido al despacho del fiscal doctor Pablo Sánchez, el doctor Pablo Sánchez Velarde confirmó parcialmente el dictamen de la doctora. ¿En qué extremos lo confirmó parcialmente y en qué extremos no lo confirmó parcialmente? Mire, la misma resolución que me da el proceso disciplinario, porque yo me había fundamentado eso, lo pone acá. Únicamente aprobó el dictamen en el extremo que opinaba no haber mérito para pasar a juicio oral contra Miguel Ángel Sánchez Alain y contra Blanca Azucena Sánchez Príncipe por la presunta comisión de delitos de lavado de activos. En ese extremo, él aprobó ese dictamen. Y como le digo, yo no podía ver si lo aprobó bien o lo aprobó mal, o si la cuestión discrecional de la fiscal podía ser de una manera o de otra. Ese no era el tema de la investigación, el tema probante. El tema simplemente en cuánto tiempo lo había realizado. Este dictamen, esta aprobación del doctor fiscal, del doctor Sánchez Velarde, y la suscrita por la doctora María Mariña, hasta ahora está vigente y ha sido materia de la libertad de estas personas, cosa que sí se ve al interior del proceso, porque en un tema de control interno se ven cuestiones disciplinarias, nada más, cuestiones disciplinarias. Ok. ¿Y usted tenía conocimiento que la fiscal Mariña no asistió a unas diligencias del juicio del caso Sánchez Paredes? ¿Usted sabía? ¿Tenía conocimiento? Y si tenía conocimiento, ¿qué medidas usted adoptó? Ya. Yo no estaba investigando eso, la acción, si estaba o no estaba en ese momento. Yo no tuve conocimiento hasta ahora. Y miren, gracias por la pregunta. Yo sí tuve conocimiento de un habeas corpus hecho por la familia Sánchez Paredes y declarada fundada. ¿Sabe contra qué? Contra el auto de apertura de instrucción. Declaró en ese habeas corpus la nulidad de ese caso. Y además declaró sin sustento la denuncia presentada por la Fiscalía. ¿Y qué hice yo? Lo investigué. Segura, Descalzi, digo, los tres. Y los denuncié. Simplemente porque habían cometido prevaricato y abuso de autoridad. No respetaron lo que era la autonomía del fiscal y del Ministerio Público como titular exclusivo y excluyente del ejercicio público de la acción penal. Pero sin embargo eso, el CNE no lo tuvo en consideración. Es muy parcializada las resoluciones que ellos han sacado. Cuando, ¿saben a quién denunciaron a los hermanitos en una época? Alguien se ha preguntado, han dicho, bueno, ¿por qué tanto tiempo estuvieron los hermanitos libres? Bueno, yo los denuncié ante el fiscal de la Nación. ¿Y qué pasó? Nada. A mí yo era el malo de la película, a quien tenían que sacar de la silla del fiscal de Supremo Control Interno y el fiscal de la Nación era a mí. Y así, por eso estoy acá, por una serie de arbitrariedades. Dos palabras. En base al expuesto, señor, encarecidamente les pido el archivo de esta causa. Por favor. Muchas gracias. Bien. La causa queda al voto. Los informes orales han concluido.